Muchas gracias. Hoy les voy a hablar de ejercicio en cáncer, qué hacer y qué no hacer. Voy a hacer varias recomendaciones, unas que nosotros como médicos debemos tener en cuenta cuando vemos un paciente que quiere hacer ejercicio y tiene un diagnóstico de cáncer, y otras que son cosas que nosotros podríamos recomendarle a ellos para mantener una vida más activa y más sana, y para ayudarlos en su transcurso durante el cáncer. Bueno, ¿qué es lo más importante de todo? ¿Qué hay que hacer? Hay que promover la actividad física durante cualquier tiempo, al momento del diagnóstico de cáncer, durante el tratamiento, después del tratamiento y al final de la vida. Bueno, yo puse esta foto es uno de mis pacientes y me parece la foto más dulce del mundo. Ella la ha visto durante todo el tiempo, tiene un glioblastoma y ha estado súper enferma, en una época estuvo en el hospital a punto de morirse. Esta es la hija y pues ellos siempre han venido a vernos al equipo de rehabilitación, hasta estuvo hospitalizada en una época y ha estado completamente activa, y la hija pues se encarga porque básicamente ella no tiene ninguna iniciación, no es capaz de empezar nada, pero la hija la saca a caminar, tiene problemas de balance, la hija siempre la lleva a la mano, la está cuidando, y gracias a esto se ha mantenido activa y la ayuda bastante, ¿no? Tiene mejor estado de ánimo, ha controlado un poco mejor el peso. Bueno, ¿cuál es la diferencia cuando hablamos de actividad física y ejercicio? Estos son dos términos que siempre estamos diciendo uno o el otro, intercambiándolos, y realmente qué es uno y qué es el otro. Cuando hablamos también de recomendaciones, actividad física es cualquier cosa que produzca gasto de energía, consumo de oxígeno. Entonces, actividad física puede ser transporte, caminar del parqueadero a la puerta, a la oficina, puede ser deporte, porque deporte es una subcategoría, recreación, ocupación, actividades del hogar y cualquier otra actividad. Entonces, básicamente estar en movimiento es actividad física, mientras que ejercicio es planeado, estructurado. Nosotros sabemos que vamos a hacer ejercicio, vamos a ir a una caminata de media hora con el propósito de desestresarnos, con el propósito de sentirnos mejor, de perder peso, de mantener el peso, de aumentar la actividad física, de mejorar el estado físico. Entonces es planeado, estructurado y tiene un objetivo como tal y hace parte de la actividad física. Eso es importante, ¿por qué? Porque en las recomendaciones, cuando vemos acá las recomendaciones, nos hablan de actividad física, no de ejercicio. Dentro de la actividad física podemos incluir el ejercicio, pero básicamente lo que queremos es que los pacientes estén activos y en movimiento. Entonces la recomendación que hay son 150 minutos de actividad física moderada a la semana o 75 minutos de actividad física vigorosa. Estos deben ser repartidos. Entonces, como decían antes, el que peca y reza empata. No es ir a la ciclovía y hacer los 75 minutos de ejercicio un día a la semana y el resto de los días no hacer nada. Lo que queremos es que haya actividad física todos los días en la medida que sea posible. Entonces, 150 minutos creo que siempre es la manera más sencilla de pensarlo, es pensar 30 minutos al día, 5 veces a la semana, repartidos como se quiera. Y normalmente es mucho mejor si es durante toda la semana, nuevamente, no solo un día. Y la otra recomendación son ejercicios de resistencia por lo menos 2 veces a la semana. Y vamos a hablar un poco de los ejercicios de resistencia. Ahora, esta recomendación tiende a moverse a 30 minutos de ejercicio todos los días o de actividad física, para que tengan en cuenta. Hacer más no es menos, es mucho mejor. ¿Qué son los ejercicios de resistencia? Y normalmente hay muchas preguntas ahí porque la gente dice, no, pero es que yo no hago pesas, a mí no me gusta ir al gimnasio. Hay otras maneras de hacer ejercicios de resistencia, como hacer abdominales, hacer lagartijas, sentadillas, hacer bandas. A algunos pacientes les gustan bandas. Básicamente hay que buscar qué es lo que les gusta y que lo pueden mantener. Una recomendación no es la misma para un paciente y para el otro. Hay que saber qué actividad física hacen ellos, cómo es su vida social, cómo es su tiempo, qué les gusta, qué no les gusta, porque si no, no vamos a poder empezar una rutina. Hay personas que les encanta ir al gimnasio, a algunas personas les fascinan los deportes competitivos, otras personas simplemente odian el ejercicio. Entonces, ¿cómo podemos hacer, por ejemplo, para ver qué hacemos? ¿No les gusta el ejercicio, les gusta el jardín? Bueno,
pues entonces vamos a empezar a trabajar en el jardín todos los días, algo que produzca actividad física. Ahora, lo otro que les quiero mencionar es que es importante cuando vemos un paciente oncológico darnos cuenta que este paciente es un paciente que evoluciona. Normalmente cuando tenemos a alguien en el momento del diagnóstico, es casi como cualquier otro paciente, tenemos que ver cómo era su nivel de actividad física y qué tanto hace. Durante el tratamiento y dependiendo del cáncer que se tenga, va a cambiar. Algunos pacientes van a tener ciertos efectos secundarios y niveles de fatiga diferentes a otros. Y cuando se acaba el tratamiento va a ser una fase de recuperación. Igualmente, si es el final de la vida, debemos tener en cuenta que esto va a ser un paciente que va a cambiar todo el tiempo y va a evolucionar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que consultar al oncólogo, el radiooncólogo, médico de rehabilitación o fisiatra, médico del deporte, pero ojalá que tengan una experiencia en pacientes con cáncer, porque yo creo que esta es una población bastante delicada y única, para empezar un programa de ejercicio, ¿no? El programa de ejercicio que es con un objetivo, que va a ser programado, estructurado. Y esto es más importante en el paciente que está recibiendo tratamiento. Entonces, ¿qué nos dice el Colegio Americano de Medicina al Deporte? Los individuos pueden tener respuestas diferentes al tratamiento. Si tenemos dos personas con el mismo cáncer que reciben el mismo tratamiento, pueden tener efectos secundarios diferentes. Uno puede estar perfectamente en el trabajo mientras que el otro está en la casa y simplemente no puede salir. Entonces debemos tener en cuenta que cada paciente es diferente y debemos hacer un programa de ejercicio que le pueda dar a los pacientes ciertos días de descanso. Si es necesario, si el paciente está teniendo muchos síntomas, mucha fatiga y necesita estar en la casa, hay días que les podemos dar días de reposo y no hay problema. Eso también, digamos que los pacientes a veces tienden a tomar dos extremos. Si uno les dice que es bueno estar activos, van a hacer hasta lo imposible. También es bueno a veces decirles, está bien, si un día no puede salir, está completamente fatigado, tenga un día de reposo. Bueno, nos dice que durante los días en que los pacientes reciben quimioterapias o terapias biológicas, dependiendo de los efectos secundarios, durante los días que se tengan más efectos secundarios, a lo mejor una reducción del ejercicio o simplemente no hacer ejercicio. Eso no quiere decir estar inactivo, pero sí no hacer ejercicio. Y la radiación, sobre todo al final de la radiación, las últimas semanas que son las más difíciles y las primeras después de la radiación, si hay demasiada fatiga o efectos secundarios, a veces hay que modificar este programa de ejercicio y en algunos pacientes simplemente no hacer ejercicio. ¿Qué más nos dice el Colegio Americano de Medicina al Deporte? Si un individuo no es activo, una persona sedentaria y quiere empezar un programa de ejercicio y quiere cambiar su vida, normalmente se recomienda que empiece lento. Yo diría, a cualquier persona que no hace ejercicio y quiere empezar un programa, yo le diría que es mejor que empiece despacio. Pero esta población es un poco más delicada, empezaría un poco más despacio y con más precaución de lo que normalmente se hace. Bastante gradual. Y si está recibiendo quimioterapia, a veces es mejor esperar a que reciban por lo menos el primer ciclo para ver cuáles son los efectos secundarios y a partir de eso empezar a recomendar. Bueno, para todos, importantísimo que el paciente siempre vaya al médico, hable con su médico y sea valorado antes de empezar un programa. Lo que queremos evitar es cualquier lesión o cualquier problema secundario. En los pacientes que se recibe tratamiento, y pues estas son las recomendaciones, son cosas que normalmente no se cumplen, pero si se logra tener un programa de ejercicio estructurado y monitorizado, sí se puede hacer. En algunos sitios se logra hacer. Esto se hace más como a veces con pacientes cardíacos, pero esto podría ser algo que se podría impulsar y podríamos hacerlo más en el futuro. Es tener un control de signos vitales del paciente durante el ejercicio. Otra recomendación que es importante, y esta sí la hago para todos los pacientes, es estar acompañado, y esto es por varios motivos. Número 1, generalmente el paciente tiene a alguien que lo acompaña a todas las citas. Normalmente el paciente no se acuerda de lo que le dijeron en la cita, la otra persona sí se acuerda. Entonces ese es un punto importante, la otra persona generalmente se va a acordar mejor de las recomendaciones. Número 2, algunas personas tienen el chemo brain, el cerebro de quimioterapia, y no se acuerdan de nada y están desorientados, pueden tener un poco de pérdida de la memoria. Entonces es importante que estén con alguien que les ayude un poco. Otra razón es porque estos pacientes se pueden sentir mal en cualquier momento, mareados, pérdida del balance, el equilibrio, y es bueno que alguien los acompañe. Y a veces también, si se tiene a alguien que les haga el programa de ejercicio, que sepa y conozca al paciente y que le ayude a completar su programa de ejercicio. Evitar lugares públicos como gimnasios, vamos a hablar un poco más de esto,
y evitar nadar durante la radiación. Voy a hablar un poco más adelante. Entonces, ¿cuándo hay que decirle al paciente absolutamente que debe parar? Si está caminando, si está en el gimnasio, les debemos decir, si presenta cualquiera de estos síntomas, pare y contacte a su médico lo antes posible. Si tienen un inicio agudo de náusea, vómito, si tienen dificultad para respirar que empieza de manera aguda o inusual para el individuo, dolor de pecho, palpitaciones, pulso irregular, dolor en las piernas o pantorrillas, dolor de huesos, dolor inusual en las coyunturas que no ha sido causado por una lesión, calambres o debilidad muscular repentina o fatiga. Estos son cosas que como médicos sabemos que son importantes. Puede ser que el paciente está teniendo un tromboembolismo pulmonar, un desbalance electrolítico, una arritmia, son cosas súper importantes y nosotros las sabemos, pero el paciente que viene a nosotros no sabe. Entonces es importante darles unos puntos claros y claves que ellos sepan, si esto me pasa, esto no está bien, no es que deba seguir haciendo ejercicio, debo parar y consultar. ¿Cuándo hay que tener precauciones? Anemia. En anemia se va a disminuir el transporte de oxígeno, entonces a veces hay que hacer modificaciones del ejercicio y a veces simplemente si la anemia es muy severa va a haber días en donde no se recomienda ejercicio. Neutropenia, que es muy común, se deben evitar los sitios públicos. Estas personas tienen un riesgo aumentado de infección que no se debe olvidar. Trombocitopenia, pueden tener un riesgo aumentado de sangrado, entonces no se recomiendan deportes de contacto porque puede aumentar el riesgo de sangrado. Abolir actividades que incluyan un riesgo de lesiones o caídas. Yo diría que este no es el momento donde uno le quiere decir al paciente que vaya y haga bungee jumping, yo le diría no, que no empiece a jugar un partido de hockey, que no se les ocurra hacer cosas que no han hecho antes o cosas que son bastante agresivas, hasta por ejemplo el fútbol. Si están teniendo trombocitopenia, yo les diría, este no es el momento en que se vaya al partido que tiene todas las semanas con los amigos, mejor que no, si acaso salir a hacer una buena caminata, pero tener cuidado porque no quiere sangrar. Y obviamente no se quiere golpear la cabeza. Y decirle al paciente que es importante que si tiene cualquier morado inusual o un sangrado como sangrado de nariz, que absolutamente debe llamar a su médico. Hay que tener en cuenta también que puede haber desbalance de electrolitos. Muy frecuentemente cuando los pacientes tienen náusea, vómitos, diarrea, van a tener desbalances de electrolitos y no se recomienda hacer ejercicio cuando hay fiebre o una infección activa. ¿Cuándo hay que tener precauciones? Cuando tenemos efectos secundarios del tratamiento, como edemas en las piernas, pérdidas o ganancias de pesos que no se pueden explicar y dificultad para respirar con poco ejercicio. Hay que tener precaución, hay que evaluarlo, ver por qué está pasando y modificar el ejercicio. ¿Qué hay que hacer? Y por esto al principio dije que es ideal que la persona sea alguien que conoce por lo menos un poco del tratamiento del paciente porque hay que conocer las toxicidades y los efectos secundarios. Por ejemplo, el paciente puede tener daño pulmonar causado por bromicina o radiación en el pecho, puede tener toxicidad cardíaca por la quimioterapia y estas son cosas que hay que tener en cuenta, que a veces, por ejemplo, no es el tromboembolismo pulmonar, pero si el paciente está teniendo toxicidad pulmonar y nosotros, por ejemplo, en mi caso como fisiatra, yo simplemente puedo llamar al oncólogo y decirle, estoy viendo esto y esto me preocupa, a lo mejor necesita ser reevaluado. Los pacientes que reciben terapia hormonal o androgénica como cáncer de seno y próstata, tienen un mayor riesgo de fracturas, entonces necesita que el ejercicio sea modificado. En cáncer de seno, muy comúnmente encontramos problemas de hombro. Es mejor que ese problema de hombro y más si es agudo sea evaluado antes de empezar el ejercicio. Como parte de rehabilitación hay un concepto que está teniendo más fuerza ahora y se llama la prerehabilitación y es básicamente lo que yo estoy intentando hacer, es ver a los pacientes antes de empezar el tratamiento y evaluarlos. Por ejemplo, si es una mujer que va a recibir tratamiento de cáncer de seno, las mujeres comúnmente tienen problemas de hombros, entonces valorarlas, saber si hay algún problema que está antes del tratamiento, así le podemos dar seguimiento y se puede empezar también a prevenir. Por ejemplo, hacer ejercicios de fortalecimiento y estiramiento para el hombro, para que todo lo que venga, radiación y demás, pueda mantener un buen ángulo de movilidad y que después la persona se active y sea capaz de hacer las cosas que necesite, alcanzar las cosas en la cocina, peinarse, maquillarse, abrocharse la ropa en la espalda, que son cosas que hacemos todos los días, pero que las personas se van a ver limitadas. Para metástasis en el hueso puede haber un riesgo aumentado de fractura, entonces hay que hacer modificaciones. Cuando hablo de estas modificaciones para fracturas, yo diría nuevamente evitar deportes de contacto, evitar posiciones que
que tengan un mayor riesgo de caídas, porque pueden fracturar. Y algunas recomendaciones es también para levantamiento de pesas. No se recomienda hacer pesas muy pesadas porque también puede aumentar el riesgo de fracturas. Yo diría también no hiperextensión del cuello, dependiendo de dónde son las metástasis. En mujeres con cánceres ginecológicos que tienen inflamación de la pelvis o miembros inferiores, evaluarlas y ver si esta inflamación es porque están teniendo un trombo, cuál es el problema que se está presentando antes de que empiecen a hacer cualquier ejercicio con los miembros inferiores. Y los pacientes cardíacos, como todos los pacientes cardíacos que vemos, generalmente necesitan ser valorados y necesitan modificaciones. Y dependiendo del nivel que se tenga, a veces simplemente una evaluación por los cardiólogos. Otra cosa que es muy común, pacientes con colostomía. Y esto es un punto importante porque generalmente el paciente que viene a la consulta no nos dice que tiene una colostomía. Y uno lo puede examinar y si no levanta la camisa no se va a dar cuenta que el paciente tiene una colostomía. Estas son cosas que se deben preguntar porque hay que hacer modificaciones para deportes de contacto, levantamientos de pesas, y en las recomendaciones está no hacer ejercicios que aumenten la presión en el área abdominal, y a veces hay que hacer modificaciones para deportes de contacto o natación. Otra cosa súper común, pacientes con tubo gástrico y pacientes con catéteres, como catéter central, port, cuando están recibiendo la quimioterapia. Es importante tener una buena comunicación con el cirujano, y el cirujano nos debe decir cuándo quiere que ese paciente empiece a hacer ejercicios y ejercicios más agresivos, porque no queremos que ese catéter se mueva o migre. Y también hay que tener en cuenta que si el paciente está metiéndose a la piscina, río, mar, puede aumentar el riesgo de infección. En los adultos con trasplante de médula, esta es una población súper específica. Hay muchas recomendaciones para la actividad física, pero estos pacientes tienden a fatigarse mucho más que otros pacientes. La recomendación es no sobre ejercitarse. Ellos sí que tienen problemas con el manejo de energía durante el día completo. Hay que ser bastante cuidadosos. Y pacientes que tienen compromiso del sistema inmune, que están recibiendo quimioterapia o radiación, no se recomiendan ejercicios en lugares públicos. Este sería el típico paciente que yo le diría, este no es el momento de ir al gimnasio. Es mejor que estén aislados y cuando se reintegran nuevamente tener siempre precauciones, buen lavado de manos, por ejemplo, si están haciendo un ejercicio que incluya un mat, que siempre lo laven, que tengan su propio equipo, y pues simplemente es por protegerse. Si ahí ven a alguien que tiene gripa, pues por supuesto no estar en el mismo espacio, pero en los momentos activos y sobre todo también para los pacientes con trasplante de médula no se recomienda estar en sitios públicos. Durante la radiación, tener en cuenta que la piel se va a irritar, entonces natación no es algo recomendado, el cloro puede irritar la piel y lo último que queremos es tener más factores que sean tóxicos y que puedan irritar más la piel. Y esto es algo en lo que nunca nadie piensa, no hacer ejercicios a desnivel porque puede aumentar el riesgo de caída. Normalmente no pensamos en esto. Cuando uno va caminando por la calle y por los andenes ya se han dado cuenta, subidas, bajadas, huecos, y si tenemos un paciente que tiene neuropatía, problemas de balance, debilidad, fatiga, que está teniendo síntomas, esta persona va a tener un riesgo súper aumentado de caerse, y es la persona que se va a fracturar la cadera, y que va a tener sangrado en la cabeza, que tiene trombocitopenia, que está anémico, o sea, esto queremos evitarlo. Y son cosas de la vida diaria. Yo le diría que es importante que si va a ir a una caminata, que vaya con alguien que lo logre acompañar. Muchos pacientes tienen neuropatías, problemas de propiocepción y disminución de balance. Súper importante. Los problemas de balance, los pacientes generalmente no lo van a decir. Y yo generalmente le pregunto, uno al paciente que generalmente dice, no, yo no tengo ningún problema de balance, y después a la persona que esté con él, porque siempre es la esposa o el esposo el que dice, no, es que todos los días él se para y se va de medio lado, yo sí siento que se va a caer, no se ha caído, pero casi. Yo siempre pregunto como parte de mi evaluación si ha tenido caídas desde la última vez que nos vimos hasta ahora. Y parece algo súper sencillo, pero uno siempre se encuentra con problemas y normalmente la persona que está con el paciente casi en una gran proporción dice sí, el paciente está a punto de caerse. Entonces se pueden hacer modificaciones, como por ejemplo, en vez de una caminadora, si el paciente tiene una neuropatía severa y no tiene propiocepción, en vez de estar en una caminadora, por ejemplo, hacer una bicicleta estática, donde pueda estar más seguro y tenga menor riesgo de caída. Mantenerlo activo en una manera segura. Y monitorizar por posible sangrado. En pacientes que están en anticoagulación, disminuir las actividades que puedan aumentar el riesgo de sangrado
Y sobre todo, muy muy importante, educar a los pacientes. Si tiene tales problemas y si tiene tales presentaciones, por favor consulte. Y puede aumentar su riesgo de sangrado, entonces es importante que el paciente lo sepa. Bueno, los pacientes con cáncer son como cualquier otro paciente y tienen los mismos problemas que tiene todo el mundo. Entonces, siempre valorar si tienen diabetes, si tienen obesidad, si tienen artritis, si tienen problemas del corazón, hipertensión, y hacer las mismas modificaciones que haríamos para cualquier otra persona. Y conocer el nivel y el estado físico. Yo diría que esto es otro de los puntos que es casi como el punto de la dieta, que cuando se le pregunta al paciente normalmente dice, no, yo soy súper activo, yo hago de todo. No sé si sea el mismo problema acá, pero por lo menos allá yo les pregunto, ¿usted camina? Y me dicen, sí, claro. Y yo les pregunto, bueno, cuéntenme hasta dónde. Hasta donde yo quiera. Entonces yo les digo, bueno, cuéntenme en el último mes cuántas veces salió de su casa. Como una vez. ¿Y hasta dónde fue? No, me dejaron en la puerta y caminé hasta la entrada. Y yo, Entonces es muy diferente ese nivel de actividad versus la persona que les dice, no, yo todos los días me levanto, camino 30 minutos por la mañana, o juego en un equipo, o todos los días voy a clase, entonces ustedes tienen que tener una mejor idea. Y otra cosa que es importante es pregunten en los últimos meses, porque generalmente lo que ellos les van a decir en los días anteriores no es una buena representación del nivel de actividad física y en qué tan buen estado físico están. Empezar todo de manera lenta y progresiva, segura. Pocos minutos de actividad pueden ser beneficiosos. La persona que es completamente inactiva, si simplemente empieza a caminar 5 minutos, eso siempre es mejor que nada. Intentar hacer intervalos cortos de actividad física y descansar frecuentemente. Para las personas que tienen muchos síntomas y fatiga, a veces es mejor simplemente hacer un poquito de ejercicio varias veces o de actividad física varias veces al día, y descansar para no sobreejercitarse. A veces se recomienda 3 sesiones de 10 minutos durante el día. Y si lo piensan bien, 10 minutos por la mañana, 10 minutos al almuerzo, 10 minutos por la noche, creo que todos nosotros lo podríamos hacer. Y incluir ejercicios con grandes grupos musculares como abdomen, pecho, espalda, pierna. Incluir ejercicios de fortalecimiento, flexibilidad, ejercicio aeróbico. Hacer un calentamiento de 2 a 3 minutos y terminar con un estiramiento, que esto es como lo básico que se usa para cualquier ejercicio. Y no olvidar respirar, que generalmente los pacientes se olvidan de respirar y se tensionan y no respiran. Entonces hay que atender a las reacciones del cuerpo, más cuando están recibiendo tratamiento. Este es un cuerpo que no es el mismo de ellos de antes, se van a sentir de una manera diferente. Que sean capaces de sentir a su cuerpo y sentir cuánto es mucho, cuándo se están empezando a cansar, cuándo están fatigados, y así poder programarse mejor. Hay que descansar cuando sea necesario. Sí, eso no quiere decir que descanse todo el día y no haga ejercicio, no, pero si está empezando y camina un poquito y se siente cansado, tranquilo, se puede sentar, descansar y más adelante se intenta un poco más. Mantenerse activo cuando sea posible y no sobreejercitarse o sobreexigirse. ¿No? Tenemos los dos tipos de pacientes, el que definitivamente quiere cambiar su vida, entonces quiere correr una maratón el día siguiente. Esto tampoco es saludable, para nada. Ese paciente va a ser más propenso a tener lesiones y si se lesiona no puede seguir haciendo ejercicio. Entonces es mejor tomársela con calma. Importante decirle a los pacientes que tengan una rutina para que los días que se sientan mejor simplemente se puedan levantar y empiecen su rutina. Que no tengan que pensar qué voy a hacer, sino que ya saben, esto es lo que me gusta, lo puedo hacer en tal sitio, esta es la persona que me acompaña, hoy me siento bien, hoy quiero hacer esto, y que ya simplemente puedan empezar su actividad. Esto es un concepto muy importante, sobre todo para rehabilitación. Nosotros usamos técnicas para ahorrar energía. En los días en que hay mucha fatiga, a veces simplemente ir del baño a la ducha, ducharse, vestirse y después pasar a la cocina a desayunar ya es demasiada actividad. Los pacientes pueden estar supremamente fatigados y el resto del día no son capaces de hacer nada. Entonces nosotros usamos técnicas donde se puede ahorrar la energía, que son súper sencillas, tener todo a mano, no tener que sacar la ropa, ir al otro closet, sacar la toalla, sino tener todo a mano y hacer un solo viaje donde se pueden hacer muchas cosas para que la energía dure el resto del día y puedan estar activos. Disfrutar de las actividades lúdicas, disfrutar de la actividad social, esto es parte de la actividad física. Usar técnicas de relajación y visualización para reducir estrés. Mantener un buen balance entre la actividad física y el sueño, y la actividad física y el ejercicio son claves para poder dormir bien y ayudan con el sueño, mejor sueño, se sienten más descansados, mejor ánimo.
y pedir ayuda si es necesario. Esto es súper difícil para algunos pacientes, por ejemplo, los hombres mayores que están acostumbrados a ser la cabeza de familia, ellos definitivamente no saben pedir ayuda. Es importante darles educación y decirle que ellos no están solos, esto le pasa a todos los pacientes y que a veces pedir ayuda es por su beneficio. Si van a salir a caminar y alguien los tiene que acompañar, está bien, no hay problema, esto es para evitar un problema más grande que puede venir en el futuro. Y si un día se sienten muy fatigados y necesitan ayuda, está completamente bien y eso le pasa a todo el mundo, no hay problema. Salir al aire libre, exponerse a la luz, mantenerse hidratado y cuando hay fatiga severa, intentar hacer 10 minutos de ejercicio al día y la recomendación es si por lo menos pueden hacer 10 minutos de estiramiento. Muy importante mantener una comunicación abierta entre todo el grupo oncológico para poder estar en la misma página. Obviamente, lo que puede hacer el médico del deporte versus lo que puede hacer el oncólogo o radiooncólogo no son los mismos, pero sí debemos compartir el conocimiento y compartir las ideas sobre los pacientes para hacer que el plan de manejo sea el mejor posible. Por ejemplo, hablar con el oncólogo y decirle, mira, cuéntame, ¿qué tratamiento está recibiendo? ¿Qué debo esperar? ¿Y cuál es la meta? La meta, todos los beneficios que hemos hablado, supervivencia, disminución del riesgo de cáncer. Pero diría que esto es más durante el momento del tratamiento, es que mantengamos una persona activa que sea capaz de hacer sus actividades de la vida diaria y mantener la masa muscular. Y si hay que parar el ejercicio, igual mantenerse activo para mantenerse en buen estado físico. El ejercicio debe ser algo sencillo y divertido. Y la conclusión es que debemos promover la actividad física en pacientes durante todo momento, antes, durante y después. Y nuevamente esta es mi paciente que a pesar de todo lo que ha pasado, sigue estando activa físicamente y gracias a su hija que la cuida puede seguir caminando y ha tenido una mucho mejor sobrevida.